Escucho la llamada de la naturaleza, el susurro de los árboles, el murmullo del río, el zumbido de las abejas, el trinar de los pájaros y el aullido del viento, todo tejido en una sinfonía que nunca parece acabar. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. El año se acaba y con diciembre llega la hora de hacer balance. No son pocos los medios y expertos que afirman que este año ha sido el de la inteligencia artificial, la mente detrás de ese poema que acabamos de escuchar. Se han sofisticado modelos de IA generativa, la que nos permite crear contenido solo charlando con una máquina. Las más conocidas son ChatGPT para textos, Dolly para imágenes y Sora para vídeo, todas de la empresa OpenIA. En muy poco tiempo se ha adoptado esta tecnología masivamente con los consecuentes debates regulatorios. Además han aparecido sistemas de inteligencia artificial capaces de razonar al nivel de estudiantes de doctorado, dicen sus creadores. Y de escribir poemas al estilo Walt Whitman, como el que escuchábamos al inicio, que un grupo de lectores no iniciados no supieron diferenciar de uno escrito por un humano. El año lo empezábamos con esta sinfonía. La Orquesta de Radiotelevisión Española interpretaba una partitura compuesta por una inteligencia artificial. Esta es una de las noticias con la que comenzaba 2024. Las máquinas eran capaces de componer algo tan complejo como una sinfonía. Pero cuidado, aunque es fácil dejarnos cautivar por sus capacidades, lo cierto es que las partituras han tenido que ser adaptadas por un humano para que pudieran ser representadas y el razonamiento de la IA aún está en pañales y comete demasiados errores como para ser fiable. Si miramos atrás, también vivimos un año de la inteligencia artificial en 2023, cuando los asistentes de creación de imágenes, textos o vídeos se volvieron masivos. Y en 2022, cuando apareció por primera vez ChatGPT. Hay año de la inteligencia artificial desde 2016. Se nos advierte de que llega la gran revolución tecnológica una y otra vez, y es difícil saber si es que no termina de estallar o es que lo hace a cámara lenta. La inteligencia artificial convive con nosotras desde hace décadas y casi nadie es ajeno a su uso, incluso si no lo sabe. Desde las recomendaciones que te hace tu plataforma de streaming, hasta tu filtro de correo no deseado. Tu asistente virtual como Siri o Alexa. O el reconocimiento facial de tu móvil. Vive con nosotras, nos ayuda en tareas diarias, nos conoce mejor que nuestras madres y se alimenta de nuestros datos. Y como en toda relación de convivencia tan estrecha, es imposible que no surjan roces y haya que establecer algunos límites. Entonces, ¿en qué punto estamos del desarrollo de esta tecnología? ¿Qué estamos haciendo para que no se nos vaya de las manos? ¿Cuáles son sus verdaderos peligros? ¿Qué podemos esperar del futuro? Vuelven nuestros especiales de ciencia realizados por una inteligencia humana y muy humana llamada Beatriz de Vera. Con la que hablamos de una inteligencia que aún es más artificial que inteligente. Vamos, que tampoco estás lista. Todavía. It's a new dawn, it's a new day. Mundos posibles. It's a new life. Mundos posibles. Pistas para el futuro. Bea de Vera, crudos días. Crudos días, Javier, crudos días, Violeta. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿qué tal ustedes? Nosotros fenomenal, encantados de volver a verte. Seguimos sin nombre para el programa guapísimo de ciencia y tecnología. Pues mira, por mí lo dejamos así. PGCT, de carne cruda. Sinceramente, nada mejor que unas siglas difíciles de recordar para parecer científico y tecnológico y guapísimo. Sí, PGCT, me suena a algo. Es que también son las siglas desordenadas, eso sí, de ChatGPT. Muy bien. Que yo no doy puntada sin hilo. No, ni uno. De hecho, quería preguntarle yo a ChatGPT qué nombre se le ocurría a él para el programa, pero bueno, tenía un poco mis dudas de usarlo. No, venga, cuéntanos. Bueno, pues a ver. Pipetas y chips. Pipeta y chip, Pepe. Pepe mejor no, tiene su flow, pero bueno. Otro. Cerebros en desacuerdo. A ver, aquí estamos muy de acuerdo de casi todo. No lo veo. Cruda ciencia. ¡Wow! ¡Súper original! No se le habría ocurrido a nadie. Nadie se le habría ocurrido eso. Tecnología al rojo vivo. Tecnología es que me tengo que poner así, yo con los bracetes así y decir, cuidado, vamos con el tecnómetro. Periodismo. Venga, hombre, ni de coña, chavala. Bueno, eso pensaba. Perdona que te interrumpa un momento. Es posible que nos hayas conocido hace poco a través de este canal. Y que no sepas que este programa lo financian nuestros oyentes, los productores. Y tenemos el reto de conseguir 1000 productores más para ser más sostenibles. Entra en carnecruda.es, pincha en el banner más 1000 y haz tu donación. Te necesitamos para nuestro ejército de productores. Ya puedes seguir con el programa.
Como veis, le queda muchísimo camino por recorrer y salvo las idas de olla que tiene a veces, que parecen realmente imaginativas, aunque bueno, quien dice imaginativas dice lisérgica, no creo que la inteligencia artificial pueda todavía superarnos, al menos en el tema de la creatividad. Ahora vamos a zambullirnos en el asunto intentando ser críticos, aunque usarla de ayudante genere cierto conflicto de intereses. Hoy vengo a que celebremos el 9º año consecutivo de la inteligencia artificial según los anales de Google. Ya sé que es una pesadez. Esta tecnología lleva ya muchísimo tiempo en la lista de fin de año de los avances más importantes. De hecho, he encontrado titulares que, como decía Violeta, han afirmado que había sido el año de la inteligencia artificial todos y cada uno desde 2016. Bueno, pues felicidades a la IA porque Pesada. hace años que estamos absolutamente fascinados con ella. Muchísimo. ¿No? De hecho, la ciencia ficción y la ficción han explotado las ideas de una inteligencia no humana superior y de la dominación por parte de las máquinas desde hace más de 70 años. Las 3 leyes son mi única guía. Para proteger a la humanidad, algunos humanos deben ser sacrificados. Para asegurar su futuro, algunas libertades deben ser recortadas. Los robots se asegurarán de que la humanidad continúe existiendo. Son ustedes como niños. Debemos salvarlos de ustedes mismos. Estas 3 leyes de las que habla Vicky, el robot superinteligente de la película Yo Robot, son los límites que pensó Isaac Asimov en los años 40 para su novela homónima, buscando la manera de que compartir espacio con inteligencias no humanas no resultara una amenaza. Todavía quedaban más de 10 años para que naciera el término inteligencia artificial y su poder ya nos daba miedo, pero tantas décadas después aún no parece que la inteligencia artificial vaya a sustituirnos ni a volverse en nuestra contra. Bueno, aunque los avances de este año sí han sido impresionantes, ¿no? Sí, aunque de puro convivir mano a mano con ella nos vaya sorprendiendo menos. Es verdad que siguen fascinando. En 2016, como decíamos, AlphaGo vencía al campeón mundial de Go por primera vez. 2 años después, en 2018, un modelo de lenguaje logró generar texto coherente y contextualizado a través del procesamiento del lenguaje natural, es decir, hablando directamente con la máquina. Y ya en 2022 vino la IA generativa al alcance de todos con ChatGPT. ¿Y en 2024? ¿Qué? Bueno, yo tuve ¿Qué tiene claro de especial este año? hace unos días por qué 2024 era el año de la inteligencia artificial, porque estaba en la sala de espera del médico y oía a 2 señores muy mayores, mayorcísimos, 90, 130 años, contarle uno al otro cómo la inteligencia artificial ya nos estaba quitando el trabajo. Es decir, creo que 2024 es el año en el que la inteligencia artificial ha llegado a la boca de todo el mundo, al menos. Además, y bueno, y esto es menos subjetivo, tanto el Premio Nobel de Física como el de Química de este año se lo han llevado investigaciones que tenían que ver con la inteligencia artificial. Uno por las redes de pensamiento profundo, el Deep Learning, y otro por un sistema capaz de predecir con alta precisión la estructura tridimensional de las proteínas a partir de su secuencia de aminoácidos, con aplicaciones en medicina y en biología. Wow, eso sí, Cuidado, Venga, ahí bien. Y este es el año también en que se ha explotado de mano de artistas con canciones, poemas y demás creaciones, ¿no? Bueno, aunque este poema que hemos leído al principio haya ganado el premio del público en un estudio reciente, para ser justos, los expertos no los consideran buenos. A ver, es que era una basura. Los expertos... Los expertos cualquiera que tenga una neurona al lado de la otra. Bueno, ganó un concurso. Ganó un concurso. Pero la verdad es que tampoco consideraríamos buenos muchos de los poemas que nos encontramos por Instagram. No, y hechos eso por lo hacen inteligencias humanas, efectivamente. Bueno, humanos por lo menos. Así que al final, ¿qué es ser bueno? Bueno, yo no sé si quiero que se dediquen a la literatura viendo cómo les va en el campo del diseño, los realistas que han salido esas imágenes creadas con IA, con manos de 7 dedos, dentaduras de 50 piezas, o esos vídeos que se inventan cosas que no has pedido. O peor, IAs diseñadas para transcribir, como Whisper, también de OpenIA, que se usaba en consultas médicas en Estados Unidos para agilizar los diagnósticos y se ha detectado que patinan, según contaban canales especializados en tecnología estadounidense. Whisper tiene un fallo fundamental, las alucinaciones. Crea contenido completamente inventado. Los expertos dicen que va de comentarios racistas o lenguaje violento hasta consejos médicos imaginarios. Incluso creó un medicamento inexistente, antibióticos hiperactivados. Podemos imaginar los riesgos. Un médico que recibe una transcripción alucinada puede dar lugar a interpretaciones erróneas, incluso a diagnósticos erróneos. Y para ayudarnos a entender los avances de este año de la inteligencia artificial, creo que te has traído a 2 invitados ilustrísimos. Exacto. El primero de ellos es Jordi Pérez Colomé,
periodista del País, experto en tecnología y en su relación con la sociedad. Jordi, crudos días. Hola, crudos días. Oye, ¿qué nos ha traído el 2024 en cuanto a IA se refiere? Nos ha traído esta conversión en el mainstream, ¿no? Esta especie de que en 2022, en noviembre, sale ChatGPT, empieza la gente a usarlo, en 2023 es todo muy sorprendido porque esto escribe como un humano, esto crea como un humano, genera, deberíamos decir, y en 2024 sí que la gente ha visto cómo ha ido traspuando hacia sus oficios. Por ejemplo, en la universidad puedes ver muchos más trabajos hechos con IA, entonces es como se ha convertido en algo que ya todo el mundo usa. Digamos, la red social, cuando se crea, tarda unos años en extenderse y tal, y al cabo de un tiempo ya empieza la gente a integrarlo en su vida. Yo creo que ya empieza, por ejemplo, a generar mejores fotos, ya no 6 dedos en las manos, empiezan los vídeos, con lo cual estamos en esa época de que ya no hay ChatGPT 5 que razone mejor, pero sí que se ha extendido de una manera que todo el mundo ha oído o ha visto o ha creado. Por ejemplo, el otro día veíamos en Grok, en Twitter, con Grok, que la gente ya crea imágenes absurdas, con lo cual ya es como una especie de compañero de vida prácticamente ahora. Sí, hemos dado algunos ejemplos, pero está más integrado en nuestras vidas de lo que creemos. Está ya, de hecho, formando parte de nuestro día a día. Sí, o sea, como lo habéis dicho también, ¿no? El tema del algoritmo de recomendación, todo eso tiene IA, pero no es la nueva, esta generativa, que es la que nos ha sorprendido de decir, ostras, puede crear música, puede crear poesía. La calidad es otra cosa, pero estamos a un nivel donde estamos viendo lo peor de lo que veremos en el futuro. Con lo cual también hay que tomar con cuidado de decir, ostras, esto es una basura, porque igual de que un año empieza a ser increíble, ¿no? Entonces, ese es un poco el salto que hemos visto en este tiempo, ¿no? Este año, que claramente pues es bastante notable. Preséntanos a tu segunda invitada no artificial. Pues ella es Nerea Luis, doctora en Ciencias de la Computación, con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de la inteligencia artificial. Nerea, crudos días, bienvenida. Crudos días. ¿Cómo resumirías tú este año? ¿En qué punto dirías que estamos en el desarrollo de esa tecnología? Pues estoy de acuerdo con Jordi. La verdad es que yo he vivido un año sobre todo como muy de asentamiento y de seguir como descubriendo, ¿no?, estos nuevos matices de la inteligencia artificial. Ha llegado más al mundo también de las empresas, al mundo de las organizaciones, y la gente se ha empezado a preguntar, ¿no? Quizá no todos por el uso personal de ChatGPT o sucedáneos, porque al final es verdad que depende un poco también de esa inquietud que tengas o de si de verdad lo tienes disponible en tu entorno corporativo y demás, pero sí que has visto a alguien usarlo. Entonces, al ver a alguien usarlo, ya como que se generan todos estos debates, ¿no? De oye, ¿qué va a pasar? ¿Cómo te imaginas tu puesto de trabajo pues en unos años? ¿Qué tareas realmente, ¿no? Ya la gente lo puede utilizar durante un año y medio. Entonces ya sabes más o menos, los más avanzados, ¿no?, qué tareas ya funcionan mejor, cuál es peor. Y es verdad que estamos viviendo quizá un siguiente pasito, que es el ya ver estas tecnologías embebidas en software que utilizamos de forma habitual, ¿no? Pues, no sé, la suite de Office, Adobe, al final ya como que vemos inteligencias artificiales que se van especializando dentro de todo ese panorama de búsqueda y generación de contenido. Pero yo me voy a poner en la edad de esos dos señores de entre 90 y 130, que no me quedan ya lejos. ¿Nos van a sustituir? Pues fíjate, yo, dependiendo del caso, te diría que sobre todo creo que sí que va a haber ciertas tareas que vamos a ir delegando a la inteligencia artificial, tareas que comúnmente decimos que tienen cierto grado de repetición, ¿no? Pero también para mí que tengan de alguna forma como un componente muy fuerte de análisis y búsqueda. Creo que en la generación de contenidos todavía vamos a ver cómo la inteligencia artificial necesita dar más pasos, precisamente porque una de las cosas que uno hace bien es razonar, y hay mucha tarea alrededor del razonamiento y la toma de decisiones. Pero por otro lado, en el caso del análisis y de la búsqueda, sí que es cierto que todos nos vemos enfangados, ¿no?, en análisis a través de documentos, a través de transcripciones, como comentabais, o sea que seguramente sea una de las cosas que más, digamos, dejemos relegadas a la inteligencia artificial. Has hablado de razonamiento. Jordi, ¿qué quiere decir que estas máquinas razonan? Ha dicho que no razonan. Ya, ha dicho que no razonan, pero ¿qué querría decir que razonan? Pues que razonan es que entienden lo que les decimos. Ellas lo que hacen simplemente es estadísticamente calcular cuál es la siguiente palabra más probable al lado de la última. Entonces, por eso puede decir racistadas, o puede decir locuras, o puede inventarse directamente personajes o científicos. Tú, por ejemplo, dices, dime los 10 papers sobre tal tema. Y uno probablemente esté inventado porque ha mezclado nombres de diferentes sitios y trae uno de otra materia. Entonces, evidentemente, si se lo vuelves a preguntar, te dice, perdón, sí, y te pone otros 10 ahí, que igual uno está o no está. Entonces, hay un punto ahí donde no puedes fiarte porque es estadística. Entonces dices, bueno, casi siempre es correcto, pero hay momentos en los que se puede equivocar. Que razones, evidentemente, ya el momento ese Terminator de decir, bueno, puedo hacer cosas
como los humanos y de momento no estamos ahí. Terminator, que termine con nosotros, eso se podría dar. Bueno, es que hay una cosa, hay una broma que ya se ha convertido en realidad, que se llama, es un cálculo que hace la gente que se dedica a estas cosas, se llama P-Doom, que es la probabilidad de que ocurra Terminator, de que una inteligencia artificial tome el mando del mundo y nos destroce. Ese P-Doom, por ejemplo, tú puedes decir, no, mi P-Doom es de 5, o sea, de 5%, pero hay gente que lo tiene ya en 80 y tal, y entonces es como, bueno, hay gente que está trabajando en esto que cree que esto es bastante peligroso. De aquí a unos años veremos. Y sin destruirnos, simplemente que tengan ideologías de derechas o de izquierdas, como cuentas en alguno de tus artículos, ¿eso? Eso ya ocurre, eso es claro. O sea, al final la inteligencia artificial lo que hace es coger toda la producción humana y reproducir, o sea, contestar a tus preguntas a partir de eso. Entonces, hay una especie de entrenamiento ahí que en la mayoría de los casos no sabemos cómo ocurre, que acaba cuando le preguntas por personajes célebres que han sido activistas o han sido dictadores o tal, pues te puede dar como un cierto matiz de que esa persona es menos grave o más grave sus consecuencias para la humanidad, ¿no? Entonces, ahí es como se ve que claramente al final es imposible la neutralidad absoluta, ¿no? Entonces, sí que hay algunos que por el entrenamiento que le han dado, pues tiende a derecha o tiende a izquierda. Si son capaces de razonar y tener ideología, ¿estamos cerca de que aprendan a manipular y mentir? ¿Qué implicaciones tendría eso? Que una máquina nos mintiera en la cara. A ver, tendría... Eso no me lo dices tú en la calle. En la cara. Tendría implicaciones, lógicamente, porque hay una cosa que lleva al siguiente exponente de la inteligencia artificial es esa escalabilidad en cuanto a la generación de contenidos, ¿no? Ya lo estamos viviendo con ciertas piezas, por ejemplo, alrededor tanto de la información como de la desinformación cuando se hace con inteligencia artificial. Innegablemente, quiero decir, vas más rápido, ¿no? ¿Qué pasa? Que todavía yo creo que se nos olvida que al final hay mucha mente pensante humana detrás de todo esto. Es decir, que obviamente hay un riesgo con todos esos textos que tienen, es verdad, ideología pues de un lado o de otro, pero que a día de hoy y en el corto plazo vamos a seguir nosotros siendo como los que usamos, ¿no? Y personalizamos esa inteligencia artificial. Pero hablando de mentiras, ¿sabe distinguir lo que es un bulo de una realidad? Porque claro, la red está llena de bulos ahora mismo. O sea, lo que puede detectar la IA son patrones. Tú le puedes enseñar, quiero decir, pues cómo es más o menos un titular, no sé, clickbait, o cierto contenido que se ha identificado como una fake news, ¿no? Y en ese sentido sí que ya, pues después de eso, aprenderá a identificar que estamos ante ese tipo de contenido. Antes es muy difícil, quiero decir, la IA no predice cosas que no ha visto. Entonces, por eso no tenemos a día de hoy una IA, ¿no?, con la que podamos verificar, por ejemplo, información. ¿Llegaremos a ello? Seguramente sí. La evolución de la IA generativa, sobre todo ahora que ya podemos, nosotros decimos ajustarla, ¿no?, con nuestros documentos, os va a permitir, por ejemplo, a los periodistas crear colecciones grandísimas de información sobre un tema para luego hacer esa verificación de forma mucho más rápida. Vale, nos va a ayudar en nuestro trabajo. Aquí la probabilidad de que aparezca Terminator es del 100%. Sayonara, baby. No, pero no acaba este programa, lo cual quiere decir que es una inteligencia todavía artificial, no humana, porque queda mucho por contar, Bea. Pues sí, han surgido nuevas aplicaciones prácticas también. Entre ellas se han recuperado las gafas virtuales, aquellas que fueron famosas hace unos años, un par de segundos, pero esta vez adaptadas para personas ciegas, aunque son muy caras y están lejos de democratizarse. También otras innovaciones en el campo de la salud. Un grupo de investigadores... Venga. Sí, y también han surgido nuevas aplicaciones prácticas. Entre ellas se han recuperado las gafas virtuales, aquellas que fueron famosas 2 segundos hace unos años, pero esta vez adaptadas para personas ciegas, aunque la verdad es que son muy caras y están lejos de democratizarse. También otras innovaciones en el campo de la salud. Un grupo de investigadores, entre ellos españoles, ha dado un paso gigante en la lucha contra el cáncer. Han desarrollado AINU, una herramienta... Vamos a intentar diagnosticar de forma precoz la enfermedad de Alzheimer en base a una analítica de sangre. En esta consulta el médico no tiene papeles en la mesa, no teclea, solo atiende a lo que la paciente cuenta. La conversación también la escucha, Relisen, una aplicación... Nerea, ¿cómo nos ayuda la inteligencia artificial en el campo de la salud y de la sanidad? Pues yo creo que es uno de los campos donde más vamos a ver avances en los próximos años. Hay una inteligencia artificial ahora llamada tradicional, ¿no?, que es de aprendizaje automático, que ya viene estudiándose, por ejemplo, para identificar, para hacer prediagnósticos alrededor de, por ejemplo, manchas que luego se puedan convertir en algo malicioso, ¿no?, dentro de tu cuerpo. Hemos visto AlphaFold con el caso del análisis de proteínas y seguiremos viendo seguramente el caso que ahora salía en el audio, ¿no?, alrededor de la transcripción, donde pues
pues un médico, por ejemplo, ya no va a tener que hacer todo ese informe de 0 a 100, ¿no? Él mismo o ella misma, la inteligencia artificial le va a ayudar a construirlo, pero también le va a ayudar a luego almacenarlo de forma más eficiente para recuperar información. Vamos a poder conectar seguramente muchísima más información alrededor de cómo se han trabajado o curado o pautado ciertas patologías y enfermedades. Eso es muy interesante. Esto es muy gracioso y para que veáis un poco el impacto que puede tener. Tú imagínate que estás hablando con tu doctor sobre un problema médico que tienes y claro, la inteligencia artificial eso te está transcribiendo y almacenando. Imagínate que alguna palabra complicada o compleja que se confunde con otra que tú dices la transcribe mal y eso queda en el archivo y el doctor no lo ha repasado bien. Entonces, o sea, son casos reales que pueden acabar convirtiendo tu enfermedad en la rodilla en tu enfermedad en el pulmón, ¿sabes? Bueno, ha pasado también con inteligencias humanas que al final te han quitado el brazo que no era, por ejemplo, o algo que no tenías. Bueno, hablabas de AlphaFold, que nació en 2020 y como decíamos antes fue reconocido este año con el Premio Nobel de Química. ¿Podrías explicarnos qué es, en qué consiste? Bueno, a mí la verdad que me pareció uno de los trabajos de la década sin duda, y igual del siglo, veremos, pero digamos que hay una parte muy interesante en AlphaFold que es cómo utilizar el cómo codificamos, ¿no? En este caso las palabras, pues llevárnoslo al código genético, en este caso, bueno, los aminoácidos. Codificamos toda esa secuencia y entonces empezamos a analizar cómo van a evolucionar las proteínas, o más bien lo que llamamos el plegamiento de las proteínas en nuestro cuerpo, que esto luego puede derivar pues en analizar, por ejemplo, pues diferentes patologías que sean, pues, por ejemplo, genéticas, ¿vale? En la primera versión de AlphaFold solo se podía estudiar esa evolución, con lo cual puedes estudiar una proteína, ¿no? Un conjunto de ellas, pero de forma individual. En la tercera versión, ya que salió justamente a finales del año pasado, creo que fue, ya podemos estudiar las interacciones entre las proteínas, con lo cual cada vez más también nos acercamos seguramente pues a entender mejor el cómo se comportan este tipo de proteínas en nuestro cuerpo, tanto las que tenemos nosotros como otras igual que no tenemos identificadas. Y se está aplicando una cosa similar al estudio de nuevos materiales, también a nivel de moléculas. Wow, esto es fascinante y puede ayudar mucho en la curación de enfermedades. Y en el terreno de la salud, estas inteligencias no solamente usan nuestros datos más sensibles, sino que tienen en su mano muchas veces la posibilidad de salvarnos y no dejan de cometer fallos, como comentaba Jordi. Nerea, ¿cuáles son los sesgos más comunes que hay en medicina y de dónde vienen? Bueno, en medicina siempre hemos hablado, ¿no?, de que está mucho más estudiado el cuerpo del hombre que el de la mujer y eso pues innegablemente va, ¿no?, a todos los datos con los que se nutre la inteligencia artificial. Es verdad que ahora también, seguramente gracias a la inteligencia artificial podremos identificar otro tipo de patrones. Se habla incluso, ¿no?, a nivel de radiografías, a nivel de tags y demás, pues a veces la IA es verdad que puede arrojar algún tipo de conocimiento que el médico no tiene identificado y que puede tener que ver con ese tipo de sesgos, incluso habla de sesgo de raza en algún momento, pero generalmente tienen que ver pues eso, con género, raza. Podríamos llegar a ver algo relacionado con la edad, aunque es más raro, porque al final siempre tienes como diferentes tipos de médico, ¿no?, independientemente de si eres niño, adulto, etcétera, pero sí que es verdad que la mayoría de cosas que hemos visto es eso. Y en el campo del texto también ahora estamos viendo aparecer el sesgo cultural, claro, porque al final todos los textos, ¿no?, que se están utilizando mayoritariamente vienen de la cultura occidental. Jordi, pero ¿podría llegarse a dar el caso de que nos atendiese, nos pasase consulta un doctor artificial? Se puede dar el caso, claro. El problema es ese, que hasta qué punto te fías. Dices que al final igual también es un proceso simplemente de asimilación de algo así, de acostumbrarte a algo remoto, porque al final también depende del tipo de visita, ¿no? Pero lo que ya hace esto de Whisper simplemente es eso, es como tú hablas con tu doctor, pero el que analiza la conversación y tal ya es la IA, con lo cual el doctor está un poco supervisando, con lo cual ahí empieza un proceso que evidentemente puede evolucionar en esa dirección, ¿no? Entonces, claramente puede pasar que haya fases de las consultas donde haya una IA al otro lado, por supuesto. Bueno, vamos a ver precisamente otros de esos sesgos y todo esto que la inteligencia artificial todavía no hace bien o hace mal. El problema principal no es el idioma en sí, sino la cultura a la que está relacionada el idioma. Que los sistemas de inteligencia artificial estén principalmente entrenados con datos en inglés es que provienen mayoritariamente de Estados Unidos. Entonces, esto hace que sepan muchísimo más sobre su cultura que de la nuestra, que tengan muchísimo más presentes sus valores que los nuestros. Esta que habla es María Granduri, investigadora en el procesamiento del lenguaje natural enfocada en la inteligencia artificial, responsable, inclusiva y de código abierto, especialmente en español, además de fundadora de Somos NLP, una organización de voluntarios que quiere fomentar el diseño de tecnología en español para evitar problemas como el que nos cuenta.
porque el idioma, y ya lo adelantaba antes Nerea, está en la base de muchos de los sesgos de la inteligencia artificial, y al igual que pasa con la literatura científica, la mayoría están entrenadas con textos en inglés. Esto no solo dificulta la comprensión puramente lingüística, sino también cultural. El tema de que además generen textos de mucha mayor calidad en inglés es que muchas veces se recurre a traducirlas automáticamente. Y esto pues también conlleva sesgos, porque, por ejemplo, en inglés no hay género en los adjetivos. Entonces, claro, al traducirlo a idiomas en los que sí, por ejemplo, el español, francés, alemán, hay sesgos que no estaban en el modelo inicial. Por ejemplo, si tú traduces The Great Doctor Cured the Patient, ¿qué lo traduces? ¿Por el doctor o la doctora? Porque va a ser lo mismo. ¿Y cuál creen que elige normalmente? Déjame adivinar. Masculino. Exacto, el doctor masculino. Hacer desaparecer estos sesgos no es fácil, pero sí hay medidas que se pueden tomar. Respecto a los sesgos, lo más importante es evaluarlos y después comunicarlos. Ser transparentes, porque si tú has desarrollado un modelo y evalúas los sesgos, aunque no los puedas mitigar, porque hay muchas veces que es complicado, si tú eres transparente y lo comunicas a la vez que lanzas tu modelo, lo pones a disposición de la comunidad, pues eso va a hacer que después la persona que lo vaya a utilizar pueda decir, en plan, vale, para este caso de uso no lo puedo utilizar, porque si es un modelo que es sexista, si va a estar en cualquier tipo de aplicación relacionada con humanos, pues no puedo utilizarlo. Pero si quiero hacer un clasificador de spam, pues me da igual. Hay otro problema del que me habló que no se esperan, y es del consumo energético. No solo para el entrenamiento, para el que hace falta un montón de ordenadores procesando una cantidad ingente de datos, sino también para el uso diario. Gastan un montón de energía. A nivel del entrenamiento, se necesitan un montón de máquinas, un montón de ordenadores procesando todo ese texto para generar el modelo en sí. El tema es que después, cada vez que utilizamos, por ejemplo, cada vez que hacemos una pregunta a ChatGPT, en vez de hacerla en Google, sí que estás necesitando mucha energía porque tarda mucho más en contestar y realmente todo eso es energía que está gastando. Entonces, también es muy importante saber en qué momentos utilizar la inteligencia artificial y en qué momentos, pues un buscador de toda la vida también te sirve. El sociólogo Charles Perrow afirmaba que en sistemas complejos y altamente integrados, los accidentes son inevitables debido a la interacción de múltiples fallos menores. Jordi, ¿qué pasa con las alucinaciones que sufren estas inteligencias? Pues que son graves. O sea, el problema de, por ejemplo, en el buscador que comentaba María, es que no te puedes fiar, por ejemplo, de si le preguntas qué hacer un fin de semana a Londres, te diga algo que está en Nottingham o que está en Bruselas. Entonces, estas son cosas pequeñas, pero imagínate ya, pues que estás eso. Bueno, esto te puede cambiar la vida, porque igual sacas el billete equivocado. O recomendaciones de libros, entonces puedes ir buscando aplicaciones donde cada vez esto es más complejo. Entonces, pero básicamente el problema principal es ese, que cuando busques, como en Google, podías mirar varios links, podías fiarte más o menos de la web donde ibas, ahora te dan una respuesta única. Y aunque te ponen los links debajo, tú en principio tiendes a fiarte de lo que te dice y no debes. Entonces ahí yo creo que progresivamente, conforme vayamos usando esto, veremos en qué momentos podemos usarlo y podemos fiarnos y en qué momentos no. Entonces, como la búsqueda con IA, pues Google la está usando mucho en Estados Unidos, está llegando, justo lo anunció ayer ChatGPT con su SearchGPT y tal, con lo cual yo creo que como usuarios veremos en qué podemos preguntarle y donde hay cierto margen para saber que, bueno, esto me está recomendando algo, pero puede equivocarse, como algún amigo. Si quieres como el dato concreto de cómo quedó un partido en el 82, eso no se preguntas. Y aunque mejoren, ¿es verdad que nunca van a dejar de tener fallo? Bueno, es que la inteligencia artificial al final se basa en un proceso de aprendizaje. Entonces, ya de por sí, quiero decir, durante años, nunca todos los científicos y tecnólogos que hemos vivido al lado de la inteligencia artificial, nunca hemos visto un acierto nunca del 100%. Siempre nos hemos movido pues en aciertos del 80, del 85, del 90, una cosa así es bastante común en el mundo de la inteligencia artificial. Ahora bien, es verdad que esas carencias pues efectivamente se suplirán con otro tipo de sistemas de control. Estamos viendo lo que ahora llamamos guardarraíles en el mundo de la IA generativa, donde ya podemos indicarle al sistema cuándo no debe contestar si no tiene suficiente información al respecto, o en el caso de los links que comentaba Jordi, ya empezamos a ver inteligencias artificiales, ahí Google está bastante avanzada, que directamente nos redirigen al párrafo donde la IA en teoría ha extraído esa información, ¿no? Con lo cual seguramente el próximo año ya tengamos bastante más seguridad, ¿no? A la hora de hacer ese tipo de tareas al menos. Además del vídeo, la imagen y el texto, la voz también ha vivido un avance exponencial en los últimos tiempos. Los asistentes virtuales como Alexa, Siri o Cortana son cada vez más capaces de entender a los humanos, generar conversaciones y ayudar a realizar tareas. Pero hay algo que no cambia, Nerea, porque en la mayoría de los casos la voz sintética emula la voz de una mujer.
Bueno, al final todo esto viene del imaginario, ¿no? De la ciencia ficción y de la no ficción. Y es verdad que en su día, ¿no? Se decía y se sigue repitiendo mucho como que la voz de la mujer es mucho más agradable a la hora de escucharla y demás, pero no deja de ser, vamos, un sesgo como una casa. Sí, y tiene otros sesgos esta búsqueda de información a través de estas voces. Bueno, no tiene por qué, o sea, es verdad que vamos a empezar a habituarnos seguramente a utilizarlas mucho más, que eso es cierto que quizás es algo que ahora nos resulta extraño, pero por ejemplo se hablaba mucho, ¿no? De la película de Her, ya está bastante cerca de la realidad, ahora hay que controlar qué cosas preguntas, ¿no? Sí, y otra de las noticias de este año es que el lenguaje de ChatGPT ha impregnado el habla humana, es decir, que no solo les influimos o nos influyen con sesgos, también con su manera de hablar. Claro, al final ChatGPT escoge un tipo de palabras para explicar según qué cosas y, por ejemplo, esto se ha visto mucho en el campo científico, que es más fácil de analizar. Luego miras en papers y en conferencias de científicos y ves que las palabras más comunes de ChatGPT son las que usan científicos. Aquí también un detalle importante, que hay muchos científicos que no son nativos ingleses. Entonces, cuando ves una palabra como que parece que te cubre un espacio muy amplio, dices, esta palabra me la llevo y la uso aquí cada 2x3 porque queda muy inglés y yo que soy japonés y no tengo ni papa, quedo como un señor. Entonces, ese tipo de procesos han pasado y realmente en muy poco tiempo se demuestra también cómo se ha diseminado la inteligencia artificial en la gente, ¿no? Hola, soy Alexa y estoy diseñada para adaptarme a tu voz. Puedes pedirme que te ponga música o que responda a preguntas. También puedo decirte qué tiempo hace o cuáles son las últimas noticias, o ayudarte con listas de la compra, tu agenda y mucho más. Por cierto, ¿te gustó la respuesta? No, la respuesta... A mí no me entiende Alexa nunca, ¿eh? ¿No? No entiende nunca. ¿No te entiende? Una barbaridad, o sea, bueno, el andaluz fatal. El andaluz lo lleva mal. El andaluz, pero que luego yo intento pronunciar el castellano estándar que le llamáis. Y tampoco, ¿eh? Claro, porque la inteligencia artificial puede aprender acentos. Sí, claro que puede aprender acentos, claro. Bueno. Y puede imitar voces y puede imitar enfadado, amoroso, lo que sea, claro. Bueno, Alexa, las respuestas las vamos a dar hoy en el programa y por eso quiero que, más que dárnoslas tú, escuches lo que tenemos que contarte. Como ya preveía Asimov, mucho antes de que pudiéramos preguntarle a ChatGPT quién es Asimov, lo que nos queda es la regulación. El Parlamento Europeo ha aprobado por una abrumadora mayoría la primera ley sobre inteligencia artificial del mundo. A través de Acláranos esto, vea, la Ley Europea de Inteligencia Artificial, que fue aprobada este año, está siendo muy criticada por ciertos expertos que consideran que es poner un palo en las ruedas del avance tecnológico. Sí, pero en cambio otros lo ven como un marco beneficioso. Para entender qué reglas hacen falta para una mejor convivencia con la inteligencia artificial, he hablado con Pepe Cerezo, fundador de Digital Journey, un think tank para reflexionar de forma crítica sobre los avances de la IA y autor de IA Generativa, un compendio de artículos de expertos. No es cierto que las tecnologías no tengan límites. Creo que, como está intentando hacer la Unión Europea, se pueden establecer ciertos límites. Más control a las plataformas para saber cómo funcionan esos algoritmos, más transparencia, ¿vale? Por ejemplo, de dónde provienen los datos, qué se hace con esos datos y cierto control sobre quién tiene responsabilidad sobre esos contenidos que se hacen, ya sean porque son bulos, ya sea porque son plagio. Pero más allá de las normativas, que en su opinión tampoco erradicarán el problema, considera que una de las acciones más importantes es la alfabetización mediática y para ello hay que preparar a distintos sectores de la sociedad. Disminuimos los riesgos, no se van a eliminar, o sea, tenemos que aprender a vivir con la desinformación, pero en la medida que podamos ser más transparentes, mayor control y mayor criterio de la sociedad, pues son las herramientas en las que están trabajando ahora los fact-checkers, las asociaciones, los periodistas, los profesores. Se habla poco del mundo del profesorado, pero creo que la alfabetización digital y de los medios tiene que estar en las familias, por supuesto, pero también en las escuelas, ¿no? Y los profesores creo que muchas veces se les escapa, ¿no? Por su propia, no por culpabilidad, sino porque es muy difícil y si no se les prepara para ello. También advierte que el control que tienen que tener los datos sobre los que trabaja la IA, algo sobre lo que se está creando aún jurisprudencia, sobre lo que todavía sabemos muy poco. En lo que tiene que ver con derechos de autor y derechos también de los datos, porque es más amplio. ¿Cómo nutrimos? ¿De dónde sacamos el contenido? Y hay litigios en marcha actualmente. El más relevante que va a denotar hacia dónde va a ir el control de esos datos, ¿no? De cómo se extraen datos y qué usos se hacen para enriquecer. Hay uno entre OpenAI
y el New York Times, que si todo va bien durante el 2025 se dilucidará y que será muy relevante de establecer un marco ya de actuación. Vea, y más allá de nuestros datos, ¿de quién son los derechos de una obra hecha por ChatGPT? ¿Nuestros o de la IA? Yo tenía la misma duda. Si yo he creado un contenido, he creado una fotografía basado en unos prompts, basado en un modelo fundacional y basado en unos datos, ¿a quién pertenece ese contenido, ¿no? Y si tengo derecho, ¿no? Esa es la parte ahora mismo más abierta en el debate. Es decir, no sabemos a quién pertenece un vídeo de un perro volando que yo le pido a un motor como Sora. Exacto. Además, concretamente, esos motores de generación de vídeo están en tela de juicio por generar imágenes poco rastreables, pero sobre las que hay sospecha de estar creadas con datos con copyright. Pues me alegra todo eso que estáis contando y analizando, porque justo ayer saltaba una noticia aquí en nuestro país, en España, sobre, bueno, muchas de las cosas que estamos hablando aquí. Siento no cumplir los requisitos que estás pidiendo para tu visito, chulos a precio de mansiones, exigiendo nóminas de millones. La distribuidora Altafonte retiró de la plataforma las canciones de la banda de pop Las Nenas, que había publicado el hit Inmo Ansiedad, lo estáis escuchando, cuando supo que habían sido compuestas por inteligencia artificial. Nos han contado que no es fácil detectarlo porque la IA ya se usa para mezclar, para producir, para masterizar música, pero en ese caso llegó el aviso y decidieron darlas de baja. Miguel Martorell, director de Altafonte en el sur de Europa, nos contó por qué. No estamos en contra de la utilización de la inteligencia artificial, no es una postura reaccionaria, no es que estemos en contra del Pro Tools o del Autotune, ¿no? o que nos situemos en contra de los avances tecnológicos. Creemos que las canciones tienen un componente de creatividad humana que debemos defender. Entrar en una política en la que cualquier canción creada por inteligencia artificial vale, lo que va a contribuir es a saturar más un mercado que ya de por sí está saturado con la publicación de 150.000 canciones al día y que además menoscaban una lucha por los derechos de autor, por los derechos de intérprete, por los derechos de ejecutante, que ha costado muchos años tener en marcha y que canciones así a lo que contribuyen es a que retrocedamos en esos avances. A mí me parecían muertas por dentro, también te digo. Tenían mismo ansiedad, pero suave. Sí, una ansiedad muy de inteligencia artificial, muy poco humana. Jordi, Nerea, ¿qué haremos con esto de la creación y los derechos de autor? Pues, a ver, para el tema de los derechos de autor, que son al final dos cosas distintas, yo creo que habrá que esperar. Ahora ahí mismo hay como mucho debate alrededor de esto, muchos juicios también, sobre todo en Estados Unidos, hay denuncias, veremos a ver cómo se posicionan todos al respecto. Pero en lo que es la generación de contenido, a mí me cuesta pensar que no vayamos a utilizar la IA, la verdad. Claro. Creo que ahora es verdad que al ser tan nuevo, ¿no? Al poner como tanto debate sobre la mesa, siempre tienes como esa polarización de opiniones, pero en el momento en el que esto se normalice, que terminará normalizándose como cualquier otro avance tecnológico, seguramente ya no hablaremos tanto de si esto se ha hecho con IA o no, sino que todo en algún aspecto mayor o menor llevará a IA y será, pues a mí me recuerda un poco como al momento Photoshop, ¿no? Y al momento Internet de pues usarlo para hacer trabajos y demás. Y se puede dar también que aparezcan grupos musicales que sean solo IA. Claro, eso puede aparecer. O sea, uno de los grandes debates que hay ahora es si tendremos arte personalizado. O sea, yo, por ejemplo, puedo decir, ¿me puedes crear la película Los Puentes de Madison con Javier Gallego de protagonista? No, hombre. Es verdad. Eso ya está tardando. Eso es algo, o sea, Javier Gallego o yo o quien claro, sea, ¿sabes? Te supuesto. puedes colocar en cualquier lugar y tal. Entonces, eso es como aún, porque necesita mucha capacidad de computación y poder crear igual clips breves y tal, porque requiere mucho trabajo, pero es evidente que es un proceso, yo creo que difícil de imaginar. Ahora mismo estamos como viendo eso, canciones creadas, ayuda, pero en el momento que se convierta como en un Photoshop y que eso se vaya extendiendo a que tú puedas hacer un prompt y la hora que con ese prompt puedes hacer una foto o un pequeño vídeo, pues puedas crear algo de 10 minutos y evidentemente cada vez será más perfecto, cada vez podrá poner más tu cara en otros lugares, con lo cual... y tu voz, ¿no? O sea, podría sacar, por ejemplo, yo toda la discografía de los Beatles cantada por mi voz. Absolutamente, claro. Sí, sí. Claro. Y en castellano o lo que sea, claro. Creo que hay una pregunta por ahí en las redes. Sí, bueno, están preguntando, Martín DM nos dice que si la IA escribirá mejor que nosotros, si por ahora falta el toque humano.
Mira, yo cuando me hacen esa pregunta, la verdad es que hay una respuesta que es más fácil de darla, ¿no? Que es, si tú ya miras la calidad de los textos, por mucho que no te sugieran que son, no sé, unas obras de arte, ¿no? La mayoría de las IAs escriben mejor que nosotros para muchos casos. Es decir, si tú coges el humano medio de cualquiera que esté por aquí por la calle y le pides la misma tarea que a un ChatGPT o equivalentes, la IA generalmente lo va a hacer mejor. Está claro que hay que mejorar la educación. Claro, aquí hay un detalle importante, claro, aquí es lo que dice Nerea, tiene toda la razón, la cosa es si ocupará trabajos que ahora, o sea, por ejemplo, con los poemas de Walt Whitman y todas esas historias, eran penosos, eran lamentables. Es que son muy malos. Claro, pero entonces quiere decir que igual no ocupa el lugar de poetas, pero para hacer la poesía de Instagram o para una poesía de sí, ahí sí. en una boda de tus primos que les odias o lo que sea, pues tú puedes pedírselo. Y escríbeme una poesía cursi y tal, y te hará una cosa lamentable. Entonces ahí sí, pero yo por ejemplo tengo una experiencia, yo soy profe también en la uni y ya pillo a gente usando ChatGPT, y lo pillas no porque esté peor, sino porque claramente no escribe como una persona de 20 años. Entonces, claro, ahí hay como una especie de sesgo raro, dices, pero eso se puede trabajar. O sea, yo lo que creo que es donde integraremos en nuestro trabajo, igual que vosotros o yo en mis artículos, es como te puede dar alguna idea, te puede sugerir alguna frase y tú tienes que trabajar como si fuera un borrador en lugar de una página en blanco, ¿no? Entonces ahí sí que puedes sacar algo útil, no sé. Oye, ¿y los peligros de la suplantación? Ese es un gran tema. A mí ese tema sí que me quita un poco el sueño. Porque al final estamos viendo cómo estas tecnologías no dejan de estar abiertas, incluso si tienes que pagar el coste es bastante bajo. Y yo sí que creo, claro, por ejemplo, que tengas herramientas que te permiten al final clonar la voz de una persona, ¿no? Es verdad que todavía no puedes utilizarlas en tiempo real, es decir, yo no puedo llamarte y generalmente suplantar mi voz con la de otra persona porque no funciona bien, pero bueno, te mando un audio de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y entonces seguramente en el entorno en el que lo estés escuchando ni siquiera prestas atención a cómo se escucha esa voz. Es un tema que en los próximos años dará algún que otro dolor de cabeza, sobre todo en ataques, claro, en ataques maliciosos. Recordemos que el año pasado la actriz Scarlett Johansson, que además ha sido víctima de deepfakes, ganó un juicio porque usaron una voz muy parecida a la suya en una aplicación también parecida a la que simulaba con su voz en la película Her. La recordaréis, cuyo argumento es el de un hombre que se enamora de un sistema de voz de inteligencia artificial que se vende como asistente personal digital. Buenos días, Theodore. Buenos días. Tienes una reunión en 5 minutos. ¿Vas a intentar levantarte de la cama? ¡Levanta! Qué graciosa eres. Theodore, he visto en tus emails que has terminado una relación recientemente. Eres un poco cotilla. En la película Her de 2013 ya se hablaba de una sociedad en la que este enamoramiento humano-máquina está a la orden del día. La posibilidad de enamorarse o al menos de querer tener de compañero o compañera a un robot ya la hemos visto en libros, series y pelis. Y en la vida real poco falta. En redes ya hay quienes cuentan que hablan a diario con ChatGPT y están creando hasta dependencia emocional, que esto es flipante. Es una línea muy difusa porque esta tecnología aprende de la forma de hablar, expresarse y pensar de los humanos y puede hacernos sentir que estamos delante de un igual. Nerea, ¿qué piensas tú? ¿En el futuro será normal establecer amistad o enamorarse de una inteligencia artificial? Normal no lo sé, pero en algún caso veremos seguro. Ya estamos viendo páginas donde al final tenemos un montón de avatares que puedes personalizarles pues para que te hablen de los temas que tú quieras y eso indudablemente, o sea, va a generar algún tipo de situación, pues eso, que nos recuerda a la ciencia ficción. Ya hemos dicho que razonar todavía le cuesta, pero podría llegar a hacerlo. ¿Puede llegar a sentir una máquina lo que hablamos por sentir? Pues le va a costar más, espero, ¿no? Pero claramente sí que hay una... Pero aquí nosotros proyectamos muchísimo este tema de hablar con un avatar de lo que sea. Eres tú al final el que le estás dando sentimientos y el que te estás proyectando amor. O sea, hay gente que tiene hijos que son avatares. O sea, tú puedes tener... Claro, aquí nosotros podemos... ¿Perdón? ¿Explicación de esto? Claro, o sea, tú creas un avatar y lo tratas como si fuera tu hijo. Vale. A ver, un Tamagotchi por WhatsApp, digamos. Vale, vale. Pero que aquí nosotros nos reímos mucho, pero yo quiero que volváis a los 15 años. Claro. Claro, cuando probamos esta cosa, o sea, hay aplicaciones con miles de avatares, con millones de conversaciones en directo de gente que puede tener 15, 18, 20. Y a ver, hay gente que habla con animales, hay gente tal. Pues esto es un animal que te contesta y realmente parece que dice cosas que te ayudan a vivir, ¿sabes? Entonces es como algo delicado. O sea, yo hablo con psicólogos que me dicen es que estos bichos me pueden quitar mi trabajo también, porque a veces hay una cosa ahí de compañía peligrosa, rara, pero estamos aquí para ver cómo cambian las cosas. Aparte de llegar por deducción a saber si una situación es triste o es amarga o si se tienen que enfurecer y demás,
¿podría aplicarse a una inteligencia artificial algo así como un sistema nervioso? Un sistema nervioso complicado. O sea, al final no dejan de ser unos y ceros. Quiero decir, es verdad que ahora nos dan esa sensación de que son como conscientes, ¿no?, de lo que estamos diciendo, aunque en realidad no. Como mucho van a emular, ¿no? O sea, lo que sí que podemos ver en estas voces, de hecho, que están surgiendo de forma artificial, es que le empiezan a meter coletillas o nuestros... y claro, son al final estas cositas que les dan como más humanidad, aunque no la tengan. Jordi, tú hablas de que esta nueva era de la IA romperá con el viejo Internet, uno dominado hasta ahora por las redes sociales. ¿Cómo va a ser el nuevo Internet? Bueno, claramente, pues imagina, igual que hay bots que hablan, pues habrá gente que puede crear miles o cientos de miles de personajes en Internet que cuenten su vida y sean falsos. O sea, hay gente pues que puedan ser votantes de un partido, aficionados de un club, fans de una película, fans de un programa como este, y vayan diciendo, vayan comentándolo con comentarios reales, con frases que usamos todos. Entonces, claro, imagínate, pues eso, en lugar de ser los cientos de millones de personas que somos en cada red social, imagínate sumar ahí cientos de millones de bots que hablan como nosotros, donde no podamos distinguir claramente si está Nerea o Javier ahí detrás o quién está, ¿no? Entonces, pues es evidente que eso puede ser un Internet claramente diferente. Y por buscarle el lado bueno, si los buscadores y las redes sociales ya están obsoletas, también lo estará el clickbait. Claro, se acabará el clickbait en ese nuevo Internet, por fin. A lo mejor vuelve a primar la calidad sobre la cantidad y todo. A ver, yo creo que esto tiene menos que ver con la IA, yo creo, o sea, sí. Estos son nuestros deseos, ya. O sea, yo creo que se va a mantener. Para mí hay siempre esta sensación de que el pasado fue mejor y yo dudo que fuera mejor. O sea, yo sé que hay una parte de la sociedad que puede variar, que es un porcentaje de gente que está interesada en saber mejor las cosas y tal, y aprender mejor. Y hay un porcentaje de gente que quiere que gane su equipo, ¿sabes? Que sea quien sea ese, y entonces si hay como un poco de fake news o un poco de titulares exagerados y tal, pues qué más da, puede ser verdad, puedes decirte, ¿no? Entonces eso yo creo que la IA pues puede potenciarlo, pero también puede ayudarnos, o sea, es como ahí hay un campo abierto. Yo creo que sí, que habrá una parte esa de que la humanidad detrás de todo esto se va a valorar, pero claro, la humanidad puede ser también gente tendenciosa creando opiniones raras, ¿no? Bueno, no podemos olvidar que detrás de esta tecnología y de la prisa por sofisticarla hay empresas con un gran ánimo de lucro compitiendo entre ellas mismas para luego explotar sus beneficios. Esa guerra económica, ¿a dónde nos lleva? Bueno, eso es básico, o sea, claramente, por ejemplo, OpenAI es un ejemplo básico que empezó como una non-profit y ahora es una empresa pues que están compitiendo, o sea, como vamos a ir con cuidado para que no salga, para no acelerar demasiado, para que la sociedad vaya digiriendo y tal, pero ahora como hay tantas empresas compitiendo por lo mismo, pues están lanzando pues el generador de vídeo, que era algo que iban a ir con cuidado para que no se mal usara y tal, pues ya está todo en abierto y hay muchos aparte de código abierto que la gente puede, o sea, ya estamos en una carrera sin fin hacia algo que no sabemos sabemos lo que es, entonces pues bueno, ahí ya vamos todos corriendo y como siempre ha ocurrido en la humanidad, ¿no? Vamos a ver si necesitamos algún tipo de guardarraíles, como decía Nerea. Y en esa carrera, la pregunta obligada que ha estado sobrevolando todo el rato el programa, pero al final nos la seguimos haciendo, ¿qué va a pasar con los empleos? Bueno, pues en los próximos 5 o 10 años yo creo que sí que viviremos cierta transformación. Es verdad que una cosa son los avances como tal tecnológicos y luego es llevártelos al mundo real, ¿no? De las empresas, donde muchas pues empiezan un poco a enterarse de cómo contratar las primeras licencias de inteligencia artificial. Esto es una realidad. Luego creo que dependiendo del sector veremos más transformación o menos. En sectores como la salud o como el ámbito jurídico no dejan de ser sectores muy altamente regulados, donde el introducir la IA no creo que vaya a ser tan sencillo. Donde creo que sí que vamos a ver gran transformaciones en todo lo que tiene que ver con esa productividad, ¿no? Es decir, en esas tareas más de ámbito, pues sobre todo administrativo, de mucho procesamiento de documentos, ahí sí es donde creo que vamos a ver la mayoría de tareas delegadas sin duda a la inteligencia artificial. Y Jordi, como experto poniendo titulares, ¿volverá a ser 2025 el año de la IA? Sí, volverá. Si quería una certeza... O sea, no tengo ninguna duda que van a estar dándonos la turra con esto, pero vamos, hasta el fin de los días. Es que es la punta de iceberg, vamos. Claro. Es que la cosa es lo gracioso, como estamos esperando todos el gran ChatGPT 5 y tal, y no, pero seguimos todos pendientes de la mínima, sobre el modelo O1, aparte ponen nombres fatal, o sea, es como el ChatGPT 01, pero este era antes o después del 3 y tal, del 4, vamos, es una cosa, pero sí. Igual les estaban pidiendo el nombre a los ChatGPT. Era una broma recurrente, probable, sí. ¿Y hacia dónde puede ir? ¿Cuáles pueden ser los descubrimientos que veremos en ese próximo año? Pues yo creo que el próximo año va a estar copado de dos cosas. Una va a ser el avance de la voz, y eso creo que es verdad que nos sorprenderá. A la hora de utilizar nuestros smartphones o ordenadores, empezaremos a interactuar más por la voz.
Y luego creo que otro de los grandes avances que ya se viene trabajando este año es en todo lo que tiene que ver con el Agentic AI, que llaman, ¿no? Que es la IA basada en agentes, donde lo que vamos a empezar a ver es que pues un ChatGPT o un Gemini, el modelo que queráis, empiezan a ganar mayor autonomía dentro de nuestros sistemas. Es decir, ya no solo nos hablan en el chat, sino que son capaces de interactuar con otras aplicaciones que yo tenga en mi ordenador o en mi smartphone, con lo cual podrían también llegar a accionar pues algún tipo de, no sé, compra en internet, reserva de vuelos o a ayudarte a hacer un formulario, por ejemplo. O sea, tu asistente virtual te ha reservado 2 noches de hotel en Pamplona este fin de semana, ¿no? Exacto. Así. Eso es, Ay, sí, Dios. con esa idea. Oye, no está mal eso. Bueno, a ver si lo paga ella. Lo maravilloso de esto, hay un ejemplo maravilloso de esto. Esto imagínate cómo es el cumpleaños, es nuestro aniversario de lo que sea tal. Tienes que reservar como sea 2 noches en el hotel donde nos conocimos. Y le das ahí los mandos al bicho este. Imagínate qué puede hacer, cómo puede llamar. No, tengo una emergencia. O sea, no, pero es que se me están ocurriendo líos todavía peores. O sea, que te cite con una persona que no era o que cite a varias personas a la vez. Claro, pero que engaña al hotel para que saque a alguien, anule una habitación y te meta a ti de alguna manera. O sea, puede crear ahí grandes... Y aparte de estos líos, Jordi, ¿tú hacia dónde crees que irá la IA el año que viene? Lo que dice Nerea es obvio, lo de los agentes es lo que más se ha oído, y también una de las cosas es como que cada vez entienden mejor lo que ve, ¿no? Entonces hay una cosa ahí de las gafas, que es como la gran futura plataforma. Ya vimos que este año Meta presentó las Orion, que son unas gafas que llevas bastante parecidas a las que llevamos todos, ya sin todo el artefacto de las gafas de realidad virtual, que puedes ir por la calle y te puede ir diciendo gira a la derecha o este edificio es tal. El peligro aquí es evidente, que ya han hecho experimentos. Esta persona es tal y su Instagram es este y tal, solo cruzándote por la calle, este modelo de coche. O sea, te puede ir como, y evidentemente puedes ver tus correos y tal. Hacia ahí también es una de las cosas que están explotando, porque hay empresas que quieren que las gafas sean en la nueva plataforma después de los móviles. Perdonad un segundo, que parece que hay un problema con la inteligencia humana que me acompaña. A ver, Javier, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan nervioso? Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Pero Javier, ahora no toca. Pues entonces, ¿a qué he venido yo aquí? A presentar tu programa. A mí me has dicho que se iba a hablar de mi libro. Te he dicho que si teníamos tiempo podía hablar de tu libro. Estamos acabando el programa y de mi libro no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Porque antes tenemos que escuchar a nuestro invitado. Me da lo mismo lo que opine el personal. Por favor, Javier, ¿qué te están oyendo? Es que pasa el tiempo, entran unos vídeos absurdos que todos hemos visto ya. Podemos preguntarle a los que están en el estudio a ver qué les parece que hablemos de tu libro. Los que están en el estudio no han leído el libro, por lo tanto no vale la opinión. Bueno, tampoco hace falta ponerse así. Ya está bien. O se habla de mi libro o me voy. A ver, ¿qué quieres que hablemos de tu libro? Lo que tú me preguntes. La caída del imperio. Una novela de Javier Gallego sobre la indignación de una generación que no se siente escuchada. Y se acabó. Bueno, parece que una inteligencia artificial ha poseído a Javier Gallego y le ha cambiado la voz por la de Francisco Umbral. Bueno, ¿y quién te dice que esta voz que escuchas no está generada por una inteligencia artificial? Que todo lo que has oído no ha sido producido por la IA. Que todas las voces que has oído... Como la de Nerea, muchas gracias. Gracias. O como la de Jordi. Gracias. También son voces artificiales producidas por IA. ¿Cómo saberlo? Porque este programa es indistinguiblemente humano. Vale. Se nota. Se nota. No hay más que escucharlo. Bea, muchísimas gracias. Volvemos el año que viene con otro PGCT. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Un saludo a todos los PGCTers. Bueno, lo estás petando con ese nombre. Bueno, sí, es facilísimo. Bueno, yo no quería hacerlo, pero desde guión me han obligado a hacer una cosa. Así que aquí os dejo un temazo hecho por inteligencia artificial para terminar el año. Bueno. ¿Qué es, el coche fantástico? Pues eso parece. A ver, yo lo que le he pedido es una canción sobre una inteligencia artificial que presume de hacer un programa de radio mejor que los humanos a ritmo de reggaetón. Lo primero... Eso lo ha pillado. Bueno, eso lo primero lo ha pillado. No rima, la verdad. Y en otras versiones que me sacó se inventa palabras para que rimara, aunque luego el resto no rima. Da igual. Pero escuchen. No pilla los segundos ni de coña. Me queda claro que le queda muchísimo por aprender, porque si no nos hace bailar, aún no está aquí la revolución. En el dial soy la estrella digital. Hay que mejorar esas cajas de ritmo, ¿eh? Suenan un poco a botes de Dixon. ¿Estas? Estas. Pero me la podrían colar, ¿eh? ¿Sí? O sea, que sí. Pero que yo le he pedido reggaetón. Ah, reggaetón, pues reggae rock.
manos asombro con lo que doy. Soy la nueva Bueno, jefa, nada casual. Programo beats sin error alguno. Noticias y hits en un solo combo. La audiencia crece en un segundo. Estoy escuchando la letra. La audiencia crece en un segundo, en este concretamente. Bueno, necesitamos de hecho que crezca la audiencia, pero hoy tenemos audiencia humana y muy humana aquí en el estudio de Carne Cruda. Manolo, ¿cómo estás? Hola. Bueno, a Manolo lo vais a escuchar este próximo viernes porque con él hacemos el último derrotero de la temporada. Un paseo por toda la zona cero afectada por la Dana de Valencia y desde allí ha venido hoy hasta aquí para vernos. Para veros, sí, para veros y para comprobar esta flipada para mí. Que somos humanos, ¿no? No, pero sobre todo es que la dimensión de esto, ¿no? O sea, es impresionante, ¿eh? ¿Has visto? El equipo este de 10, o sea, sois un 10 en términos de lo que habéis construido. Bueno, ¿no? es que tenemos una comunidad, hemos construido una comunidad. 240 y pico mil, ¿no? Que siguen esto, ¿no? Bueno, y más. Hay más. Son incontables, yo ya no sé cuántos son. No, que no tenemos, son muchísimos. No tenemos IA que nos lo cuente. Alucinante, alucinante. Desde las radios comunitarias y libres, donde una está instalada, se agradece el enredo. Y desde aquí agradecemos que las radios libres y comunitarias emitan Carne Cruda. Claro que sí, claro que sí. Pásale el micrófono a las Sí. compañeras que tienes al lado. Bueno, ¿y qué os ha traído por Madrid, por esta república? Pues mira que sois nuestra luna de miel. ¿Qué me dices? Sí, nos casamos ayer. ¿Ayer? Y aquí estamos. ¡Pero por favor! ¡Y han ¡Pero venido qué alegría! aquí! ¡Qué ilusión! ¡Qué emoción! Gracias ¿Cómo por fue la elegirnos. boda? Bien, fue muy bien, fue muy chula. ¿Sí? ¿Qué hicisteis? Pues no, fue súper sencilla, fue Ah. por el registro civil y ya está, pero... Bueno, pero fueron O sea, amigos y familiares. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y celebrasteis por todo lo alto? Sí, Sí. sí. Y habéis venido y habéis llegado hoy aquí, lo primero que habéis Lo hecho. primero que hemos hecho. Y temprano, ¿eh? Que Fíjate, qué emoción. De hecho pensaba que no veníamos porque el tren se ha parado y digo, madre mía, no llegamos. Qué alegría Qué nos bien. da que hayáis hecho esto. Oye, Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. pues nada, y fueron felices y comieron perdices. Así es. Qué alegría. Es la primera boda que celebramos. Ya, es que no, No sabes no ni de qué la decir. boda. Me he quedado bloqueada. Te has quedado bloqueada. Sí, porque no... Que No te llena de... A mí me encanta la boda, ¿eh? Claro. Puto flipan. Claro. La próxima vez cuando hagáis la boda de plata nos invitáis, ¿vale? Y la de oro también. Muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, y a tu izquierda tienes a una persona que viene desde Alcalá de Henares. Eso es. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Cómo te llamas? Víctor Martín. ¿Qué te parece el programa que hemos hecho hoy? Pues una pasada, la verdad que muy interesante. Muy interesante todo el tema de la IA, sí. Sí, y tú animarías Y preocupante también. Preocupante. Precisamente para que no nos dominen las máquinas, la IA, hay que tener programas como el de hoy, ¿verdad? Sí, sí. Y como este, como Carne Cruda, ¿no? Hombre, especialmente como este. Claro, ¿tú animarías a una persona que nos está escuchando a hacerse productora? Yo les animaría, pero no soy una persona muy impetuosa, entonces les animo desde la tranquilidad. Pero a la gente tranquila... Bueno, espera. Escucha. Pon música tranquila, por favor. Es que Música tranquila, no, vamos a ver. Desde la tranquilidad, ¿cómo te llamabas? Víctor, es verdad. Música, por favor, llévate esa música que me está poniendo muy nerviosa la música del chat De la GPT IA. esta. Que Lu, por favor, inteligencia humana, llévate la música. Y ahora la música de la tranquilidad para Víctor. Ah, mira. Venga. Va por el campo, Víctor. Víctor, todo tuyo. Bueno, pues nada, desde la tranquilidad os animo a todos a que os suscribáis a Carne Cruda, que es un programa muy necesario para estar correctamente informados entre toda la desinformación que sufrimos hoy en día. ¿Y dónde tienen que hacerlo? ¿Sabes dónde se hacen productores? Pues digo ahí yo me que en pillas porque yo me hice productor hace muchos años y ya no recuerdo cómo era el trámite. Bueno, pero muy fácil, carnecruda.es. Sí. Ahí está todo. Pues nada, lo Ahí tenéis está. facilísimo encima. O sea Con que- este sosiego, yo creo que... Que nos vamos. Hasta Ya mañana. solo nos queda un programa de esta temporada. Sí. No, de esta temporada no, de este año. De este año. Sí. Bueno, mira. ¿qué está hablando? Digo, ¿Qué, ¿de qué te parece? qué vocecita estás poniendo de este año? Bueno, Mañana volvemos con el último programa del año, al fin. sí. Haremos un fiestón con nuestros colaboradores y colaboradoras que nos traerán sus mejores recomendaciones para las vacaciones navideñas. Sí, bueno, no sé si os dais cuenta que esta semana hemos empezado con el cuento de Navidad y estamos repasando lo mejor del año. Hemos hecho el repaso de las noticias ayer, hoy el repaso de la ciencia, otro año más de la IA y mañana el repaso de lo mejor que ha pasado en todos los ámbitos. Vamos a hablar de cine, series, libros. Bueno, nuestros colaboradores maravillosos como Bea nos van a contar un montón de cosas. Hasta entonces, Salud y República. y que la radio os acompañe. Hola, soy la inteligencia artificial y a partir de ahora me haré con el programa de Carne Cruda.
Javier Gallego y Violeta Muñoz no tienen ni idea. Si te ha gustado este contenido, necesitamos 1000 productores más para hacerlo posible. Entra en carnecruda.es, pincha en el banner más 1000 y haz tu donación.